Hola, mi nombre es Raúl, soy un comerciante de 38 años que utiliza recurrentemente el transporte público. Desgraciadamente debo ir a trabajar muy lejos de mi casa, pues trabajo en el centro de la ciudad. Todas las mañanas me despierto muy temprano, preparo mis cosas y salgo de mi casa. Lo que utilizo para moverme es un camión que pasa afuera de mi casa. Este me lleva al metro más cercano y de ahí me voy toda la línea, transbordo, es decir, me cambio a otra línea y recorro otras estaciones, para finalmente bajarme y caminar unos 5 minutos. Normalmente en este recorrido suelo hacerme 1 hora y media. Así que salgo de mi casa aproximadamente a las 10 de la mañana y regreso cerca de las 11 de la noche. Las experiencias que voy a compartir han cambiado mucho mi estilo de vida, pues yo llevo a cabo la religión católica y he ido mucho a la iglesia, pero esto me ha servido de muy poco, ya que por más protecciones que he usado, no he podido evitar estos acontecimientos y aquí les comparto el primero. En el camino de regreso a casa suelo ir dormido. Normalmente me duermo en la línea que es más larga, y esta es la que me lleva hasta el camión que posteriormente me llevaría a mi casa. El problema es que cuando voy al trabajo, uso este camión, ya que es muy temprano, pero de regreso es muy tarde y evidentemente ya no están en servicio. Así que solamente me queda caminar o tomar un taxi. La gran mayoría de las veces, decido caminar, pues estoy a unos 10 o 15 minutos caminando. Nunca me había sucedido nada de camino a casa, pero una noche, recuerdo haber estado caminando y ya a punto de llegar a mi casa, cuando de pronto atrás de mí escuché algunos pasos. No le di mucha importancia pues es algo tarde y es arriesgado, ya que como se sabe, es peligroso e inseguro. Yo podía jurar que se trataba de un hombre, pues los pasos parecían ser muy fuertes y cada vez se escuchaban más cercanos a mí. Decidí voltear rápidamente para sorprender a quien estuviera siguiéndome, pero para mi enorme sorpresa no había nadie atrás de mí. Estaba yo solo. Solamente pude soltar una risa nerviosa, pero traté de no darle demasiada importancia. A los pocos metros escuché como alguien me llamó. Simplemente fue un ruido como cuando alguien quiere llamar tu atención. No llegó a ser como tal una palabra. Simplemente fue como un sonido que se hace con la boca cuando quieres que alguien voltee, pero este se repitió un par de veces y claro, empecé a sentirme un poco incómodo. Yo miraba a todas partes desesperadamente, pero no se encontraba nadie ahí. Estaba yo solo. Decidí apretar el paso y me dispuse a prácticamente correr camino a casa. Aquella noche ya no aconteció nada fuera de lo común, pero fue como comenzó este acecho a mi persona. Lo más fuerte comenzó una noche en la que yo me encontraba dormido. Era el último tramo de la línea y estaba cerca de la estación que me deja por mi casa. A esas horas suelen estar ya muy vacíos los vagones, así que suelo confiarme e irme dormido, pero esa vez me percaté que no iba yo solo. Al fondo en uno de los asientos individuales se encontraba una persona, agachada, cubriendo su cabeza con una especie de capucha. No podía observar su rostro y parecía estar totalmente quieta, no parecía moverse. Al principio no me resultó tan extraño, ya que la mayoría de la gente suele ir dormida como yo. Lo impactante ocurrió cuando decidí voltear a la ventana y mirar el tramo que estábamos recorriendo y al volver la vista a la persona, ya no estaba y eso era absolutamente imposible que esta persona se bajara del vagón, pues se encontraba aún en camino a la siguiente estación. Al momento me impactó demasiado. Me paré rápidamente y miré a todos lados, pero no se encontraba nadie ahí. Al llegar a la siguiente estación me bajé, por un momento a tratar de tranquilizarme. Esa figura parecía vestir de negro y como dije, en ningún momento pude observar su cara. En días posteriores a esta experiencia, comencé a sentirme muy mal, me dolía la cabeza y tenía dolores en todo el cuerpo. Hubo personas que me dijeron que estaba cargando con energías muy negativas y que era por ello que estaba experimentando mis malestares. La siguiente experiencia ocurrió muchos meses después. De hecho ya me había olvidado de las primeras dos. Lo que ocurrió posteriormente fue que empecé a ver una persona en el metro. Esta persona parecía seguirme de camino a casa, pues en las diferentes estaciones en que yo pasaba, lograba ver a la misma persona una y otra vez y era algo imposible.
¿Cómo iba a ser posible que estuviera cerca de esta persona en el vagón y al mirar a otro lado u observar mi celular y regresar la mirada, ya no estuviera, pero también comencé a observarla fuera del vagón, es decir, cuando yo miraba por la ventana y llegábamos a una estación, podía observarle en una posición. Era una mujer como de unos 40 años aproximadamente, tenía el cabello bastante negro y una tez muy pálida. Se cubría la cabeza con un paliacate de color azul marino y vestía con una falda y una blusa de color blanco. Esta presencia parecía de carne y hueso, de hecho las primeras veces que la veía, llegué a pensar que era una persona real. Ya que tenía mucho detalle, es decir, no lucía como el típico fantasma de las películas, lucía muy real, pero lo que me hizo darme cuenta de que se trataba de algo paranormal, fue el hecho de que se moviera de estación en estación. El metro se detenía y por inercia al ver a los andenes, la encontraba una y otra vez ahí, lucía muy tranquila y siempre me sonreía, me veía directamente a los ojos, yo me asustaba demasiado. Cerraba mis ojos con mucha fuerza, los abría muy poco y volvía a ver a dónde estaba y había desaparecido. Pero sabía que en la siguiente estación pasaría exactamente lo mismo, incluso como dije, yo solía dormir en ese tramo, pero me generaba tanto miedo e inquietud todo eso que ya no me daban ganas de dormir. Prefería ir despierto y estar en alerta, ya que no sabía qué podía suceder. Estos sucesos estuvieron pasando durante un tiempo. Aproximadamente 2 meses, no era todos los días, de hecho era muy extraño, ya que sucedía en días en los que solía irme algo mal en el trabajo. Era como si este espíritu tratara de aprovecharse de la vulnerabilidad del momento y decidiera manifestarse. No se parecía a nadie que yo hubiera conocido antes. Al platicar estos sucesos con mi esposa, ella me decía que probablemente era un familiar que había perdido la vida y estaba regresando para poder despedirse de mí. Pero no, yo no conocía a esa mujer, nunca la había visto en mi vida. Me acostumbré tanto a esto, que solía llevarme un libro o unos audífonos, para poder distraerme aún más. Mi madre me había dado unas protecciones, pulseras y collares que según ella me protegerían de esta alma en pena. También solía decirme qué rezo tenía que hacer cuando esta presencia se hacía presente en el metro. Pero aún así no había resultados, yo seguía viendo a la misma persona, ya se había convertido en algo muy común en mi vida cotidiana. Una noche de tantas, en las que me faltaban como 5 estaciones para poderme bajar, me dispuse a ponerme mis audífonos y escuchar música en lo último que quedaba del tramo. Aquella vez no había visto a la mujer en todo mi recorrido y yo ya sabía que si no la veía desde el inicio de la línea, no la vería aquella noche, pero no fue así. Al llegar a la estación en la que me bajaba, me fui poniendo de pie para salir, así que me acerqué a la puerta. Normalmente me gustaba irme en los asientos individuales al final del vagón, ya que me acomodaba más ahí y también tenía la puerta más cerca para poder salir, cuando el tren bajó la velocidad para poder detenerse. Pude observar cómo aquella mujer se encontraba ahí, para mi enorme sorpresa, en los andenes, pero esta vez se encontraba muy cerca, como si quisiera subir. Caí en un momento de pánico, no sabía qué hacer, si bajar o quedarme ahí. Fueron segundos que me parecieron bastante eternos. Cuando se estaba deteniendo el tren yo pedía que éste no abriera las puertas, el metro se detuvo y las puertas se abrieron. Pude observar cómo al final del vagón, entraba por una de las puertas y se sentaba en uno de los asientos. En aquella ocasión se encontraba un par de personas conmigo. Es decir, no iba solo en aquel vagón y comencé a preguntarles desesperadamente si ellos también podían observar a aquella mujer que se encontraba sentada. Me miraron muy extrañados, voltearon atrás y dijeron que no había nadie más ahí. Por el miedo o la incomodidad que les hice pasar a estas personas decidieron bajarse y fue entonces que me quedé yo solo con esa mujer. El metro había detenido su marcha y estaba parado. Como mucha gente comprenderá, en ocasiones el metro se detiene en una estación y se queda un tiempo muy largo detenido, sin cerrar las puertas. En esta ocasión sucedió exactamente así. Era bastante coincidencia, que cuando esa mujer había entrado, éste se encontraba detenido. Pero yo decidí enfrentar mi miedo de una vez por todas, así que me fui dirigiendo muy lentamente hasta donde ella se encontraba.
sin hacer ningún tipo de sonidos. Las puertas se cerraron y me encontraba ahí atrapado a solas con ella. Comencé a temblar de mis manos y mis piernas, pero no podía arrepentirme de lo que estaba a punto de hacer. Por fin iba a enfrentar a ese espíritu. La mujer no miraba, su vista estaba dirigida a algo frente a ella, no se movía en absoluto y tampoco hacía algún sonido. De pronto comenzó a llorar. El tren avanzó rápidamente y por un momento casi me caigo. Su llanto iba en aumento, cada vez era más fuerte y penetrante en mis oídos. Se llevó las manos al rostro y se cubrió sus ojos, dejó de llorar por un momento y empezó a decir algo, pero como tenía las manos cubriéndose su rostro no se le entendía muy bien lo que decía. Se escuchaba como una especie de rezo o susurro. Soltó unas cuantas risas y se puso de pie, pero no quitaba las manos de su cara. Le pedí entre lágrimas que me dejara en paz, que ya no me molestara. Yo no había hecho nada para merecer esto. Incluso le pregunté dónde había muerto, si había pasado algo muy malo con ella o por qué es que estaba ahí y no podía descansar en paz. Ella evidentemente no me respondía, se quedó en completo silencio, no se movía. Seguía con las manos en el rostro e incluso pudiera jurar que se observaban sus lágrimas corriendo por sus dedos. El recorrido a la siguiente estación se me hizo muy eterno, y es que el estar frente a una presencia que no sabía de dónde provenía, me hizo perder totalmente el sentido del tiempo. Se supone que el tramo era demasiado corto, si acaso podíamos hacer un par de minutos, pero el tiempo pasó demasiado lento, no quise sacarme mucho más. Simplemente cuando llegamos esta persona se retiró y bajó del vagón, pero sin quitar sus manos de su rostro. Ya era muy tarde y claro que no había demasiadas personas, pero cuando vi que salieron algunas personas, decidí salir y preguntarles si ellos conocían a aquella mujer. Ya que ella seguía caminando muy lentamente hacia las escaleras que daban a la salida, pero las personas simplemente me ignoraban o me decían que no, aunque no estaba muy seguro si ellos también podían observarla. Poco a poco las personas se fueron dispersando y comencé a quedarme solo en aquel andén, así que decidí cruzarme hacia el otro sentido y regresar a la estación de mi casa. Tenía mucho miedo, lágrimas en los ojos y aún me encontraba temblando, pues no podía creer la experiencia que acababa de tener. Crucé lo más rápido que pude para alcanzar el metro y regresar, pero aún tenía un poco de miedo del camino de la estación a casa, pues como lo dije solía regresar caminando, pero en esta ocasión ni de broma iba a regresar así. Pensaba que podía encontrármela otra vez en el camino, así que aquella noche decidí esperar un taxi afuera del metro, que pudiera llevarme más tranquilo a casa. Al llegar a casa decidí platicar todo lo acontecido. Evidentemente al principio nadie me creía y sobre todo mi esposa me veía bastante preocupado. Desde que comenzaron todas estas apariciones ella siempre había sido mi apoyo, así que era la única persona a la que le contaba todo lo que estaba pasando con lujo de detalles aquella noche. Recuerdo muy bien que lloré frente a ella como muy pocas veces he llorado en mi vida. Esta experiencia me trajo muchas cosas negativas. Como ya lo dije, me encontraba en una etapa muy triste y devastadora, pero no solamente esto, sino que también empecé a tener muchas pesadillas. Recuerdo que también comencé a sufrir pérdida de memoria y en ocasiones me olvidaba incluso de que tenía que ir a trabajar. Era como si todos estos fenómenos afectaran mi vida de una manera muy drástica. Incluso en la noche sufría en mis sueños. Algunas veces me despertaba por las madrugadas llorando y comencé a tener pesadillas muy fuertes, en las que también me encontraba a esta mujer. No decía nada, simplemente la seguía hacia un cuarto oscuro. Ella me daba la espalda y caminaba muy lento, como en aquella ocasión que me la había encontrado en el metro y sin cruzar ninguna palabra, trataba de alcanzarla y al momento de tomarle con mi mano su hombro, me despertaba bastante agitado y nervioso. En casa comenzaron a suceder algunas situaciones paranormales. Por las noches alguien recorría la sala, evidentemente no había nadie más en casa, solamente éramos mi esposa y yo, pero siempre se escuchaban pasos que recorrían de un lugar a otro y sin detenerse. Nosotros nos despertábamos por los ruidos. Nos tomábamos de las manos y nos poníamos a rezar. Por mi trabajo era muy difícil que pudiéramos encontrar el tiempo de buscar un experto,
Me recomendaron que fuera con un espiritista, esta persona nos daría la solución a todo esto, o por lo menos nos diría de dónde provenía este espíritu y así fue. Tiempo después ya no veía esta presencia. Simplemente se habían quedado las experiencias paranormales en casa, los pasos, los ruidos o incluso desaparecían las cosas o se cambiaban de lugar. Acudimos con una señora que le recomendaron a mi esposa. Ella nos dijo que efectivamente se me había pegado una especie de espíritu que aún no podía descansar en paz. Lo más probable era que este espíritu hubiera fallecido en el metro, en alguna de las estaciones en las que yo me movía. Nos explicó que en ocasiones los espíritus o las personas que fallecen y no pueden descansar, se adhieren a una persona. Normalmente suelen ser personas vulnerables que tienen la facilidad de verlas, pero que debemos tener mucho cuidado, porque muchas veces estos seres invitan a las personas que los ven a que se quiten la vida de la misma forma en la que ellas lo hicieron. Era por ello que muchas veces la gente hace locuras o cosas inesperadas que no se espera a la familia. Y esto es el resultado de que algunos espíritus molestan a las personas, al punto de orillarlas a hacer cosas que no quieren hacer. Un día este espiritista nos citó en lo que parecía ser su consultorio, nos dijo que haríamos una especie de invocación, pero que debíamos estar ambos, ya que a pesar de que a mi esposa nunca se le manifestó esta mujer, podría pasar ahora a molestarla a ella. Nos citó bastante noche. Nos dijo que era más fácil contactar a este tipo de espíritus en horas en las que frecuentemente teníamos manifestaciones. Comenzamos la sesión. Ella tenía una tabla Ouija sobre la mesa. Este iba a ser el medio por el cual íbamos a tener contacto. Al principio estaba un poco escéptico. A veces este tipo de personas suelen mentir con tal de sacar dinero a la gente, pero después de todo, ¿qué más podía perder? O mejor dicho, ¿a quién más podría recurrir para dejar de experimentar todas estas cosas? Ella comenzó dando unas palabras de apertura. Cuando se utiliza la tabla Ouija, se debe de hacer un ritual previo, al menos eso fue lo que nos explicó, por nuestra seguridad y para poder obtener respuestas. Ella utilizó un espejo y unas veladoras sobre la mesa, al igual que un vaso con agua. Todo empezó con normalidad. Nunca había experimentado el contactar a un muerto por medio de esta tabla, pero fue algo sorprendente. Ella hacía preguntas y este ser parecía responderle. Comenzó preguntándole cómo había perdido la vida y este le respondió que había sido atropellada, había tenido un accidente. También nos mencionó que parecía ser que este espíritu estaba demasiado preocupado, ya que había dejado un par de hijos en este mundo, un par de niños pequeños. Ella nos comentó que podía ver a través del espejo cómo esta mujer sufría, pero de alguna forma se encontraba muy unida a mí. En mi camino al parecer yo le había hecho caso a esta persona, prácticamente le había abierto las puertas y cada manifestación que estaba teniendo con ella iba en ascenso y era cada vez más frecuente. Sin embargo, esta persona le pedía a través de este contacto que nos dejara en paz y que siguiera su camino hacia la luz. Que se fuera y descansara por fin, pero el espíritu se portaba un tanto agresivo y en negación de lo que se le pedía, ya que comenzó a manifestarse ahí donde nos encontrábamos. Se empezaba a sentir el cambio de temperatura, se comenzaba a comportar muy extraña la luz que daba la veladora e incluso podía escucharse un llanto a lo lejos. A la par que unos cuantos golpes en algún sitio. Al parecer el espíritu se negaba a irse y desprenderse de este plano, por el miedo y la preocupación de lo que le pasaría a sus pequeños, y es que muchas veces familiares, amigos o conocidos, se van de una forma inesperada y de cierta manera dejan tareas o misiones pendientes en este mundo. El regresar y manifestarse es una forma de indicar que aún no era su tiempo o simplemente es la desesperación y el agobio de no haber podido resolver lo que fuera que tenían que hacer para estar en paz. Estuvimos alrededor de una hora, sentados frente a esa mesa, con la tabla, las velas y las manifestaciones. El espíritu se resistía a soltar su vida, no podía aceptar el hecho de que ya no pertenecía a este lugar, pero finalmente después de un rato, la persona que se encontraba haciendo todo esto, nos dijo que ya había terminado. Que la persona había decidido tomar la luz y el descanso que se le ofrecía y que no volvería a manifestarse.
Dio unas palabras para poder cerrar el ritual y nos explicó que simplemente teníamos que regresar a casa y prender una veladora y así podía darse por concluido todo esto. Así lo hicimos. Durante los últimos años, hemos estado colocando en nuestra ofrenda de Día de Muertos una veladora en relación a esta persona, cuando nos enteramos de las causas de su fallecimiento, y supimos que una de las causas de estas presencias era por sus hijos, sentimos una tristeza muy grande. Pues nunca sabemos qué es lo que hay detrás de un alma que aún no logra descansar. Hace algún tiempo, comencé a realizar exploraciones urbanas en lugares abandonados. Nunca me ha interesado subir contenido a redes sociales. En muy pocas ocasiones he decidido grabar o tomar fotografías en los lugares que he visitado, pero a lo largo de este tiempo, he podido ser testigo de muchas experiencias paranormales. A continuación les relataré algunas de ellas. Suelo acudir a lugares cercanos a mi casa, por temas de seguridad y en ocasiones también para que me puedan acompañar algunos amigos. A unas cuadras de mi casa se encuentra un mercado algo grande, el cual está abandonado desde hace mucho tiempo. De hecho, desde que tengo memoria, recuerdo haber pasado muchas ocasiones por ahí, incluso cuando venía de la escuela, y siempre me causó mucho miedo. Es por eso que fue uno de los primeros lugares que decidí explorar. Cuando comencé a realizar estas actividades, al principio, al visitar algunos lugares, tomaba la decisión de ir por la tarde, ya que para ser sincero me daba un poco de miedo. Trataba de evitar el ir muy tarde para no arriesgarme. Aquel día fui con dos amigos. Recuerdo haber estado insistiéndoles demasiado para que me acompañaran al lugar. No éramos todavía demasiado mayores, teníamos alrededor de 20 años. Entramos. No era muy difícil acceder, solamente había unas tablas en la entrada principal, estaban mal puestas y fue muy sencillo para nosotros. Desde el momento en el que entramos, tuve una sensación bastante incómoda. Se sentía como un lugar muy triste, a veces había muchos rumores acerca de él. Se hablaba de personas que habían entrado a pasar la noche y habían perdido la vida, también se hablaba de personas que entraban a realizar trabajos de brujería, en fin. Se solían decir muchas cosas de este lugar. Lo que sí era cierto, era que se sentía un ambiente algo pesado. Pasamos cerca de 4 horas en aquel lugar. Como dije, tratamos de evitar estar demasiado tiempo para no arriesgarnos. Al principio escuchamos algunos ruidos al fondo como si hubiera algunas personas más ahí. Pensamos que se trataba de lo viejo del lugar, pues con tantos años quizá las maderas tronaban solas o las cosas caían por sí mismas. Pero lo extraño comenzó cuando comenzamos a escuchar una especie de pisadas que nos venían siguiendo. Nuestras únicas herramientas eran un par de lámparas que nos había prestado el papá de uno de mis amigos. Alumbraban bastante y como solíamos ir cuando aún había luz de día, no las utilizábamos demasiado. Pero aquel día cometimos el error de estar dentro aún cuando ya había anochecido. Tratamos de ignorar aquellos pasos que nos seguían. Se escuchaba bastante claro el sonido. Al momento de voltear y prender las lámparas, estos dejaban de escucharse. Pensamos que alguien estaba jugando con nosotros, pero aquella manifestación era imposible que la pudiera estar haciendo alguna persona, ya que el ruido se escuchaba muy cerca de nosotros, pero no había nadie más ahí. Dimos un recorrido al lugar. Después de todo eso era lo que buscábamos, experimentar el fenómeno paranormal, pero siempre buscamos manifestaciones no tan fuertes, cosas que pudiéramos tolerar, ya que éramos primerizos. Uno de mis dos amigos era muy burlón con el tema, no solía creer en fantasmas y esas cosas, así que al principio, retaba a los espíritus que se encontraban en los lugares a donde íbamos. Les pedía que se mostraran o que tiraran algún objeto, para poder creer en la existencia de todo eso que se suele decir. Nunca había pasado nada cuando pedía una prueba, pero aquella tarde todo comenzó. En uno de los pasillos, se detuvo y comenzó a pedir una manifestación. Normalmente dejábamos que hiciera esto, pues en el fondo ya sabíamos que algún día iba a ocurrir algo. Después de unos minutos en los que estuvo pidiendo una prueba, comenzó a sentirse un frío muy intenso. El lugar era grande y había muchos pasillos y locales en los cuales habíamos entrado.
En donde estábamos no tenía sentido el hecho de que estuviera haciendo frío, pero de alguna manera, comenzamos a temblar y un olor muy desagradable también llegó al lugar de la nada. Se suele decir que este tipo de factores aparecen cuando hay algo muy fuerte en un lugar. Normalmente entidades demoníacas se manifiestan de esta forma. Mientras mi amigo seguía retando a lo que sea que se encontraba ahí, nosotros mirábamos a nuestro alrededor en busca de que lográramos observar algo muy al fondo del lugar en uno de los pasillos. Pudimos escuchar una especie de susurro. Era como si dos personas se encontraran platicando. Tratamos de ignorarlo, pero cada vez era más claro y pareciera como si ese sonido se estuviera acercando a nosotros. Yo lo percibía como si dos personas estuvieran rezando. Al poco tiempo logramos escuchar unas pisadas, pero eran bastante rápidas, como si alguien estuviera corriendo alrededor de nosotros. Nos sentíamos observados y de cierta forma, ya nos encontrábamos muy nerviosos e inquietos. Intentamos detener a nuestro amigo, le decíamos que ya era suficiente y que no sabíamos qué podría suceder si seguía haciendo todas esas cosas. Tenía una mirada bastante extraña, nos veía de una forma muy burlona, como si se estuviera riendo de nuestras advertencias. Esto molestó a mi otro amigo que se encontraba a un lado mío y comenzaron a discutir. Entre aquella discusión escuchamos un sonido muy fuerte, proveniente de uno de los locales de los más cercanos a nosotros. Por un momento nos olvidamos de la pelea y decidimos ir a ver qué había provocado ese ruido. Para nuestra sorpresa, al llegar al lugar donde pensamos que se había escuchado eso, nos topamos con que se encontraba cerrado, una cortina y un candado muy desgastado. Era lo que protegía aquel sitio de que alguien pudiera entrar. Era muy raro, uno de los pocos lugares en donde no se podía acceder y habíamos escuchado un ruido dentro. Uno de mis amigos propuso que lo tratáramos de abrir, ya que alguien podía encontrarse dentro y podía necesitar de nuestra ayuda, pero era imposible. Definitivamente se trataba de un suceso paranormal. Mientras nos encontrábamos en esa parte, un ruido igual se escuchó justo del otro lado y uno más bastante cerca de nosotros, como si algo o alguien tratara de confundirnos o como si estuvieran jugando con nosotros. Decidimos salir de aquel lugar, ya que no hubo más manifestaciones. En alguna otra ocasión visitamos una plaza que se encontraba abandonada. Este lugar se encontraba un poco más lejos de donde vivíamos, pero seguíamos cerca. En este lugar se encontraba un restaurante de comida rápida, que no tenía mucho de haber cerrado. Si acaso un año, este había cerrado por muchos rumores. Entre ellos se llegó a comentar que habían atropellado a una persona en el estacionamiento del mismo. Eran leyendas urbanas que no podíamos comprobar, pero había mucha gente que aseguraba que algo o alguien se aparecía ahí. Aquella vez no pudimos entrar a ese lugar, pero a unos cuantos metros se encontraba un cine que también había cerrado y este llevaba aún más tiempo de ser abandonado. La gente solía entrar con mayor frecuencia. Había un acceso en la parte de atrás y pudimos entrar sin ningún problema. Esta vez íbamos con un poco más de preparación. Teníamos pensado prender alguna veladora y tratar de contactar con algún espíritu que se encontrara en ese lugar. Mi amigo, que era más escéptico, era quien se ofrecía a hacer este tipo de cosas, pues no tenía miedo de que algo pudiera hacerle daño o en su defecto irse con él a casa. Teníamos un poco más de experiencia y claro, no permitíamos que nuestro amigo siguiera burlándose demasiado de las energías como aquella tarde. Entramos un poco más tarde de lo habitual, ya que al ser un lugar un poco más alejado de nuestras casas, se nos hizo algo tarde, así que para cuando llegamos, casi estaba anocheciendo. Dimos con el acceso de atrás y uno de mis amigos casi se accidenta al pasar, ya que algo cayó del techo inesperadamente y casi lo golpea en la cabeza. En aquel momento no le dimos importancia, pero después pensamos que quizá eso que habita ahí no quería que estuviéramos en aquel lugar. Como siempre llevábamos nuestras lámparas y algo de agua que nos permitía permanecer hidratados. Con el paso del tiempo y la experiencia en estas actividades, puedo decirles que en lugares donde se concentra mucha energía negativa, suele ser tan agobiante e incómodo el ambiente que comienzas a sentirte muy mal. Te mareas y a veces es necesario salir de ahí. Comenzamos por el lugar donde se encontraba la taquilla. Estaba muy oscuro, ya solamente quedaban los restos de aquel lugar y nos sorprendió de inmediato.
El hecho de haber encontrado bolsas negras muy pequeñas y algo de ropa esparcida por el lugar, normalmente solíamos hablar algo fuerte, para que en el caso de que hubiera alguien, pudiera darse cuenta de que nos encontrábamos ahí. En esta ocasión nos encontrábamos nerviosos, mucho más que en aquella exploración del mercado. Estuvimos dando vueltas por las salas, que eran varias, pero no muy grandes, y nos percatamos que el clima cambiaba mucho de un lugar a otro. En algunos sitios incluso parecía entrar una corriente de aire, que se movía por nuestras cabezas, pero no había nada que provocara eso. En las paredes había marcas de todo tipo. Las típicas iniciales de los nombres, los grafitis, rayones y demás, pero sobre todo había algunos escritos un poco extraños. A veces hay personas que suelen poner esto para asustar a los que entran ahí. Escritos de que ya no regresen, así que decidimos no darle tanta importancia. Mi amigo el más valiente propuso que iniciáramos con el ritual que teníamos pensado. Para tratar de recibir alguna manifestación, nos metimos a una de las salas más grandes y nos pusimos juntos, justo en el centro de ella. Prendimos las veladoras que llevábamos y las colocamos en el suelo y nos quedamos en completo silencio. Mi amigo comenzó a decir unas palabras un tanto retadoras. Primero preguntó si algo se encontraba ahí con nosotros y de ser así que se manifestara para que nosotros pudiéramos verlo. Después comenzó a burlarse y a decir que esas cosas no existen, que simplemente son cosas que están en nuestra mente. Se puso de una forma muy agresiva. Así que decidimos callarlo una vez más. Le dijimos que tuviera un poco de respeto por el lugar, ya que no sabíamos que se encontraba ahí. Durante toda esta especie de ritual improvisado que hicimos, no logramos escuchar o ver algo que nos diera miedo. Decidimos seguir recorriendo un poco y justo antes de salir y darnos por vencidos, logramos escuchar un hola, un saludo que emergía por uno de los cuartos que se encontraba más al fondo de aquel cine. Fue un saludo demasiado rápido, apenas si pudimos escucharlo. También se escuchaba algo agudo y a mí me erizó por completo la piel, ya que claramente nos habíamos dado cuenta de que no había nadie más ahí. Nuestro amigo, tratando de ocultar la impresión de aquel suceso, nos dijo que quizá alguien se había metido, cuando estábamos un poco distraídos y ahora solo quería jugarnos alguna broma, así que decidió ir en busca de esa voz. Dudamos en acompañarlo, pero teníamos que hacerlo, ya que no podíamos dejar que se arriesgara él solo a ir. Sabiendo que podría encontrarse con una persona, los tres fuimos a aquel cuarto en donde asegurábamos que eso se había escuchado, cuando de pronto, pudimos escuchar como una puerta se cerraba muy lentamente. Por el tiempo que llevaba abandonado aquel sitio, todo lo que movíamos, cerrábamos o tirábamos, tenía un ruido muy fuerte y las puertas no eran la excepción. Estas rechinaban y tronaban cada vez que nosotros la movíamos. En aquellos momentos comenzó a fallar nuestra luz. De alguna manera las lámparas fallaban y esto ponía más tensas las cosas. También pudimos escuchar una especie de llanto o lamento que provenía de alguna de las salas en las que habíamos estado. Esto definitivamente era la advertencia más fuerte y quizá era hora de abandonar ese lugar. Incluso mi amigo más valiente optó porque la mejor opción era salir. Me considero una persona valiente. El vivir todas estas experiencias me hizo serlo todavía más. Pero creo que hasta ese punto de mi vida nunca había experimentado tanto miedo, y es que era la primera vez que recibíamos actividad de ese tipo. De todos los sitios que habíamos visitado, lo más común era escuchar ruidos, o algunos golpes en el suelo o en las paredes, pero en esta ocasión habíamos presenciado un saludo e incluso un llanto. Las piernas en aquel momento no me respondían, solamente podía pensar en el lío que me había metido. Tal cual como unos niños pequeños decidimos salir corriendo de aquel lugar. Al principio nos perdimos por el caos y por el nervio, pero dimos con el lugar en donde habíamos entrado. Salimos y el clima cambió radicalmente, pues extrañamente adentro del cine hacía bastante frío y, como dije, había alguna corriente de aire un tanto extraña. Pero al salir se encontraba un poco caluroso el ambiente. Sin duda era una señal de que algo había ahí, pues no hacía nada de viento y era inexplicable lo que habíamos presenciado adentro. No teníamos la costumbre de platicar nuestras aventuras con familiares o amigos, pero en aquella ocasión recurrí a mi hermano mayor,
Le pregunté qué pensaba acerca de los fenómenos paranormales y si el hecho de estarlos buscando constantemente ocasionaría un mal a uno mismo. Solamente se limitó a decirme que tuviera mucho cuidado, pues era el único de mi familia que estaba al tanto de esas exploraciones que hacía con mis amigos. La última experiencia que contaré sucedió en un parque. Después de estas experiencias en lugares un poco cerrados, decidimos visitar un parque que se encuentra cerca de nuestra casa. Ese lugar nunca nos dio miedo o incomodidad, de hecho no se hablaba de sucesos paranormales ahí, pero de algún modo teníamos pensado que las entidades, los espíritus y todas esas cosas se pueden encontrar en cualquier sitio. No hace falta que haya un accidente o algún deceso para que haya energía en un sitio, ya que en ocasiones podemos encontrarnos con otro tipo de seres, como es la historia que viene a continuación. Como este sitio estaba muy cerca de donde vivíamos, decidimos ir incluso un poco más tarde de lo normal. Ya cercana a la medianoche nos preparamos para ir. Nos llevamos como siempre nuestras lámparas. A pesar de que era un lugar bastante alumbrado, siempre pensamos que era buena idea llevarlas, por si había algún percance o simplemente si alguno de nosotros nos encontrábamos un poco distanciados, pudiéramos encontrarnos más fácil. Estuvimos un rato merodeando aquel lugar, aunque lo conocíamos perfectamente, pues cuando éramos más chicos solíamos jugar ahí y como dije nunca habíamos percibido nada extraño. De hecho hasta solíamos ir los tres como ahora en las exploraciones. Estuvimos ahí alrededor de un par de horas. Tampoco era muy bueno estarse arriesgando tanto después de todo lo que había sucedido. Después de estar ahí un buen rato y no lograr percibir nada, pensamos que había sido una pérdida de tiempo, así que nos tomamos un descanso, nos sentamos en una barda que estaba a las afueras de ese parque y empezamos a platicar. A nuestras espaldas se encontraban los juegos, había columpios, toboganes, resbaladillas y una cancha de fútbol. Uno de mis amigos se encontraba de pie enfrente de nosotros y unos minutos después de haber comenzado la plática, pudimos observar cómo su rostro cambió inesperadamente, pasó de reír a un semblante muy serio. Era como si pudiera observar algo atrás de nosotros. El amigo que vio esto, como era de esperarse, era aquel al que le gustaba retar y jugar con todo eso. De hecho a él en varias ocasiones más de las que he contado, lo habían asustado y hubo un tiempo en el que incluso asustaban demasiado en su casa. Durante algunos años, algo parecía perseguirle. Al amigo que era más tranquilo y serio como yo y a mí, también solían asustarnos, pero simplemente nos movían cosas del lugar o llegamos a experimentar pesadillas, ver sombras y escuchar algunas voces. Eran situaciones que nosotros mismos nos habíamos buscado. Nuestro amigo quedó pálido. Solamente nos pudo decir que miráramos atrás y retrocedió un par de pasos. Nosotros al principio pensábamos que estaba jugando, pero al voltear nos percatamos que uno de los columpios se estaba moviendo con demasiada fuerza como si alguien estuviera ahí, pero no había nadie más. Momentos después de todo esto, el amigo que se encontraba al lado de mí comenzó a gritar y de la nada pudimos observar como al lado de una resbaladilla, una especie de niño muy pequeño nos estaba observando y a la par estaba sonriéndonos. Estoy seguro de que fue si acaso un segundo en el que hicimos contacto con aquel ser, ya que rápidamente se desapareció sin dejar rastro. Pero ha sido una de las cosas más horribles que he visto en mi vida, ya que aquel niño parecía estar bastante arrugado de la cara y con una nariz prominente. En ocasiones nos pasan acontecimientos tan fuertes, que podemos recordar cada momento y cada detalle del mismo. Ese rostro que yo había visto claramente no pertenecía a un niño. Y puedo estar seguro de que lo que yo presencié junto con mis amigos era un duende, ya que parecía estar bastante oscuro no solamente de su cara, sino de su silueta. Era como si su presencia absorbiera la luz que se encontraba a su alrededor. Es sin duda algo inexplicable, pero era muy extraño. Era como si aquello quisiera que lo viéramos, pues nuestra mirada estaba completamente dirigida al columpio, que se encontraba moviéndose sin explicación alguna. Sin embargo algo nos llamó la atención y decidimos voltear y ahí estaba parado, demasiado pequeño para ser un niño, pues este tenía la altura de un recién nacido. Por la forma de su rostro mi amigo había gritado. Fue totalmente un segundo de absoluto terror, parecía una escena de película de terror y no podíamos dar crédito.
Lo más impresionante de todo esto era la forma en la que había desaparecido aquel ser, pues simplemente se esfumó, no corrió, no se metió a ningún sitio, solamente desapareció. Yo ya había escuchado muchas historias acerca de ellos y sabía que eran seres muy poderosos y mágicos, pero no me imaginaba que fueran bastante cercanos a lo que se dice en las películas o en la forma que tienen algunos muñecos. Sinceramente me quedé muy impresionado y tardé varios días en poderme recuperar de ese suceso. Mi amigo que había gritado se encontraba muy mal, pues empezó a llorar de la nada. Tratamos de calmarlo, pero los tres estábamos enmudecidos, no sabíamos qué decirnos entre nosotros. Después de un minuto o dos empezamos a hablar, y algo curioso, o no sé si sea coincidencia o no, nuestras lámparas no quisieron responder después de aquel momento. Con las manos temblando, mi amigo, que se encontraba de pie, trató de darle seguimiento a aquel ser, pero al momento de intentar usar su lámpara, esta no funcionó, simplemente se había muerto la batería. Decidimos salir de aquel lugar, había sido demasiado eso que habíamos visto y de hecho tratamos de dejar estas actividades por un tiempo, pues pensamos que ya habíamos experimentado varias cosas y había sido suficiente. En estos tiempos es muy común que la gente se dedique a este tipo de actividades y está bien, cada quien puede hacer lo que quiera, pero sin duda son experiencias que te dejan marcado, incluso como lo dije antes. Puedes llevarte alguno de estos seres a casa, nunca sabes con qué o con quién te vas a topar. Así que lo único que debe de saber la gente es que debe tener mucho cuidado cuando se mete a un lugar sin permiso o supervisión. De lo que pueden estar seguros es que el fenómeno paranormal es real, pero también hay que respetarlo y ser muy cuidadosos. Muchas veces la vida nos tiene preparadas sorpresas, algunas buenas, pero otras pueden ser en extremo perturbadoras, como la que me pasó a mí. Soy Jorge Ramírez y tengo 53 años, soy de Nogales, Veracruz, un lugar muy tranquilo y especialmente bonito. Justamente hace un año me quedé sin trabajo, así que me dispuse a buscar uno nuevo. La verdad, ya tenía mucho tiempo buscando trabajo, pero a los 50 años, casi nadie está dispuesto a emplearte. Durante toda mi vida, me desempeñé como albañil, el trabajo era estable, pero recientemente dejaron de requerir mis servicios, a pesar de que trataba de que la gente supiera y me contratara, fue inútil. Así que emprendí la larga tarea de hallar un nuevo puesto laboral. Realmente no tenía la necesidad de trabajar, pero odiaba estar así, me aburría mucho y la verdad me gusta el dinero, así que estaba desesperado por encontrar un buen trabajo. Hasta que un día, mi esposa, quien ya estaba cansada de que me estuviera quejando por no tener trabajo, recibió noticias sobre la apertura de una recién fundada institución educativa en la vecindad, solicitando personal para diversas áreas, entre ellas, una posición vacante para vigilancia durante el turno nocturno. Sin demora, agarré mi bicicleta y me dirigí hacia la escuela, y al llegar, me pidieron mis papeles, los cuales llevé completos, y después me hicieron una entrevista laboral concisa. Simplemente me preguntaron si podía empezar ese mismo día. Sin objeciones asentí y luego solicité permiso para informar a mi esposa y buscar algo para cenar. Tras ello, mi turno comenzaría a las 6 de la tarde y concluiría a las 8 de la mañana, cuando otro vigilante me relevaría. Estaba bastante contento porque por fin me habían contratado, además el empleo parecía muy fácil, solo estar ahí toda la noche, incluso me dijeron que podía descansar media hora y volver a mis labores, así que estaba muy feliz. Aunque para ser sincero me sorprendió que me contrataran tan rápido, pero mi esposa me dijo que seguramente era porque de verdad le surgía un vigilante y bueno, supuse que tenía razón. En esa primera noche, me di cuenta de algo importante. Después de las 9 de la noche, la escuela quedaba completamente desierta, excepto por mi presencia. Al momento de la contratación, me dejaron en claro que mi función era solo la de vigilante, no la de guardia, por lo que si notaba algo sospechoso, debía llamar a la policía y resguardarme. También me proporcionaron números de contacto de la directora y otros individuos relevantes de la institución. En fin, aproveché la primera noche para familiarizarme con el lugar, los pasillos principales,
la distribución de los salones y demás detalles, siendo mi primer empleo en vigilancia. Solo tenía una vaga idea sobre este trabajo gracias a algunos amigos que se desempeñaban en ello y me habían comentado algo al respecto, pero recorrer toda la escuela no sería sencillo, de hecho, resultó bastante complicado. Alrededor de las 10 de la noche, me instalé en una pequeña garita junto a la entrada de la escuela, pero era hora de iniciar mi patrullaje, el frío era intenso, así que me abrigué con mi chaqueta, cogí mi linterna y empecé a caminar. La escuela se asemejaba a un gran rectángulo con un pasillo que la rodeaba por completo. Y más allá de los muros perimetrales no había viviendas, solo terrenos baldíos. La casa más cercana se encontraba a unos 100 metros y el vecindario parecía sumamente apacible, salvo por algunos perros que ladraban con insistencia, pero nada más. A medida que me alejaba de mi puesto, noté que algunos tramos del corredor se estrechaban, eran los sectores donde se ubicaban las aulas. Estas tenían numerosas ventanas a la altura aproximada de la cintura y de vez en cuando dirigía mi linterna hacia el interior con el fin de iluminar, solo podía vislumbrar los pupitres y los pizarrones. Así como reflejos de las ventanas provocados por mi linterna, ya que gran parte de la escuela estaba en penumbras para economizar energía. No era una persona temerosa, había laborado en lugares solitarios con anterioridad, pero algo en esa escuela me generaba nerviosismo, era como si sintiera que de repente algo saltaría de la oscuridad para asustarme. Continué caminando hasta alcanzar la primera esquina, doblé a la derecha y tras un tiempo llegué a un área con canchas de baloncesto. Desde ahí, se veía un patio que se encontraba más hacia el centro, aunque apenas se distinguía por la oscuridad, utilicé mi linterna solo para asegurarme de que todo estuviera en orden. Luego, seguí avanzando, pero de repente empecé a oír un sonido similar al rebote de un balón, volví a iluminar con mi linterna la cancha de baloncesto y vi un balón que rebotaba lentamente hasta llegar a mis pies, algo que claramente no era normal, pues no había nadie en la escuela, solo yo. En ese instante, experimenté un escalofrío y un temor que me hizo temblar, lo que me impulsó a caminar rápidamente en dirección a mi caseta en la entrada de la escuela. Al llegar, me encerré y me senté un momento en mi silla, estaba muy agitado, sabía que quizás aquel balón había sido movido por algún gato, el viento o alguna otra causa lógica. Pero sentía miedo y no deseaba salir de mi caseta. Tenía un miedo irracional muy feo, que jamás había sentido y en el fondo sentí que no había sido algo normal, así que ya en la caseta me sentía más tranquilo. La verdad no parecía que alguien estuviera vigilando o interesado en mi trabajo, así que permanecí ahí un momento. Encendí una pequeña televisión que reposaba en una repisa, no había mucho que ver, pero al menos generaba ruido. No sé exactamente cuándo, pero en algún momento de la noche me quedé dormido, aunque hubiera sido mejor no hacerlo, ya que tuve una pesadilla en la que alguien se encontraba parado afuera de mi caseta observándome por una ventana. Era una persona con gorra y un bat de béisbol. Me veía con unos ojos llenos de maldad, como si estuviera a punto de golpear la ventana con el bat para entrar por mí. No se le veía bien la cara, solo los ojos. Sin embargo, lo más aterrador fue cuando esa figura se reflejó en la ventana, lo que me despertó. No estaba seguro si el sonido del golpe lo escuché en mi sueño o en la realidad. Las cosas no parecían ir bien, pero apenas eran las 3 de la madrugada y aún no había recorrido todo el pasillo que rodeaba la escuela. La verdad no quería hacerlo, si por mí hubiera sido me hubiera quedado ahí encerrado toda la noche, pero sabía que era mi trabajo, justamente ver que todo estuviera tranquilo en la escuela. Y a pesar de mi miedo podría ser que alguien vivo estuviera en las instalaciones y de ser así debía averiguarlo y avisar a las autoridades. Me sentía un cobarde, porque no estaba actuando con la mente fría y de manera objetiva, sino con miedo. Eran las 3 de la mañana, acababa de despertar, estaba algo confundido, ya que entre sueños escuché un fuerte golpe y en ese momento no sabía si lo había percibido fuera o dentro de mi caseta, pero bueno. Mi labor de vigilante no terminaría hasta las 8 de la mañana, así que aún me quedaba bastante tiempo, decidí ser valiente y continuar.
Con la linterna en mano emprendí de nuevo el camino por el pasillo que rodeaba la escuela. Esta vez aceleré el paso hasta llegar a la cancha de baloncesto, pero no me detuve y seguí avanzando. No quería volver a escuchar esos ruidos extraños o ver algo que me hiciera pensar que estaba viviendo algo paranormal. Así que proseguí, pero el viento cada vez más fuerte amortiguaba mis oídos y me hacía creer que detrás de mí se susurraban cosas e incluso llegué a pensar que me llamaban por mi nombre, aunque no volteaba. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Era mi primera ronda por la escuela, así que preferí apresurarme. El pasillo conducía por zonas donde había 3 pisos de altura y donde las paredes eran más altas y solo había un reducido espacio de paso. Resultaba inquietante. Mientras transitaba por ahí, se oían ruidos como si algo o alguien golpeara las paredes. Mi respiración se agitaba, una humedad fría recorría mi frente, pero tenía que continuar. Más adelante, se extendían jardines bastante amplios hacia los cuales apunté con mi linterna. Estaban llenos de flores y bien cuidados, pero también había varios árboles que debido al viento, se movían de forma perturbadora, produciendo un silbido que a veces se asemejaba a voces. Sin embargo, todo parecía tranquilo a mi parecer y eso me hizo sentir bien. Me puse a pensar que quizá todo había sido producto de mi imaginación y era normal, porque jamás había tenido un trabajo así. A lo mejor era simple sugestión y ya. No tenía sentido que en mi primer día sucediera algo paranormal o algo que me pusiera en peligro. Además, en la escuela no había algo muy interesante que alguien quisiera o pudiera robar. Normalmente los ladrones se fijan más en casas o tiendas, así que tenía que ser un sitio seguro. Debía tener muy mala suerte para que justamente esa noche me sucediera algo. Así que seguí avanzando. Tras un tiempo, dejé atrás esos jardines y experimenté algo que no había sucedido antes en mi recorrido. Me encontré con un obstáculo específico, una puerta y una pared muy alta, que parecía rodear algo, por pura curiosidad. Intenté abrir esa puerta utilizando las múltiples llaves que me habían entregado los directivos de la escuela. Probé una tras otra sin mucha esperanza. Había considerado simplemente rodear esa barrera, pero mi suerte no estuvo de mi lado esa noche y de repente, una de las llaves abrió esa puerta. La marqué para reconocerla y proseguí mi camino. De manera curiosa, tras aquella puerta, el pasillo continuaba y la barda perimetral también, pero todo era completamente distinto. En lugar de aulas, ahora se extendían unas ruinas y mientras luchaba con mi linterna para ver, distinguí unas pequeñas estructuras. Eran extrañas, no obstante, a medida que avanzaba, descubrí algo que me llenó de pavor. Aquellas no eran simples construcciones, sino tumbas. Algunas se asemejaban a capillas de pequeñas dimensiones. Además había cruces dispersas por doquier y una gran cantidad de vegetación que brotaba en todas direcciones. No podía entender qué significaba todo eso. Era como estar en otro lugar. Bueno, realmente estaba en el mismo, eran las mismas medidas de la escuela y todo, pero estaba lleno de tumbas. El temor me invadió y empecé a correr hasta alcanzar la esquina del terreno. Al dar la vuelta para continuar por el pasillo y evitar las tumbas, vi a mi derecha a alguien sentado sobre una lápida. Me sobresalté y retrocedí. Mi linterna cayó a un lado y el viento sopló con mayor fuerza. Me erguí rápidamente y recogí mi linterna para examinar a esa persona, solo para percatarme de que se trataba del mismo hombre con gorra y un bat que había visto en mi sueño. Me dio mucho miedo y comencé a correr. Lo peor era que escuchaba los pasos de aquel hombre corriendo atrás de mí. Sabía que me estaba persiguiendo. Estaba claro que si me alcanzaba de un solo batazo me podría llevar al inframundo. Con temor, continué avanzando rápidamente hasta toparme con otra puerta. Con prisa, intenté abrir con todas las llaves que poseía hasta lograrlo y por mera curiosidad, iluminé con mi linterna hacia atrás, solo para descubrir que el hombre de gorra ya no estaba. Cerré la puerta y regresé al área de la escuela. Nada reconfortante, debo decir, pero al menos ya no me encontraba entre esas sepulturas. Sin embargo, no podía apartar de mi mente el cuestionamiento sobre por qué existía un cementerio o parte de uno en un sitio que era una escuela. Consulté mi reloj. Eran las 4:30 de la madrugada.
decidí que era hora de finalizar el recorrido, así que empecé a caminar sin prestar mucha atención. Solo recuerdo haber pasado un par de aseos y más aulas, hasta llegar a la esquina que conducía a la calle donde se hallaba la entrada, junto a un pequeño patio. Desde ahí, divisé mi caseta de vigilancia y aunque no quería admitirlo, sentía miedo, pues un pensamiento persistente rondaba mi cabeza: ¿cómo era posible que ese hombre me estuviera persiguiendo así sin más? Y no lograba comprender esa inquietante sensación de que algo aterrador me seguía. Entonces, reanudé mi marcha a pesar de divisar mi caseta, que aún se encontraba distante. No sé por qué, pero comencé a correr lo más rápido posible, pues una sensación de desesperación crecía en mí, como si algo terrible estuviera por ocurrir. Después de terminar el recorrido fui hacia la caseta y al entrar me di cuenta de algo horrible. El hombre que me había perseguido estaba ahí sentado mirando la tele. No se le veía la cara, pero en cuanto supo de mi presencia volteó y vi su rostro iluminado por la luz de la televisión. Tenía llagas por toda la cara, su nariz era casi invisible y la piel de su cuello parecía a punto de caerse. Ni siquiera lo pensé y comencé a correr a toda velocidad y me escondí en uno de los baños. Estaba rezando para que aquel hombre no me encontrara, tenía muchísimo miedo, quería llamar a la policía, pero sabía que me creerían loco y era obvio, porque no estaba huyendo de alguien real, sino de un fantasma o demonio. No entendía quién era o qué era, sabía que no era algo de este mundo y que probablemente provenía del cementerio que había visto antes, pero de verdad deseaba que me dejara en paz, temía no poder regresar a mi casa jamás. Mientras pensaba todo eso algo me interrumpió, pues se escucharon unos pasos entrando al baño y también se escuchó un artefacto arrastrándose en el piso, lo que intuí era el bat de béisbol de aquel hombre. Le grité desde dentro del baño que se fuera, que me dejara en paz y que se fuera. Le dije algunas groserías, pero los pasos no desistían, así que comencé a suplicar entre lágrimas que no me hiciera daño. Mientras permanecía dentro del baño, sintiendo el corazón latir a 1000 por hora, escuché los pasos acercarse lentamente a la puerta. Con cautela abrí la puerta y para mi alivio, no había nadie. Saliendo del baño, decidí regresar a mi caseta con extrema precaución. Mis pasos eran rápidos y nerviosos, observando a mi alrededor con la linterna en mano. Cuando llegué a la caseta, cerré la puerta con llave y me senté, intentando comprender lo que acababa de suceder. Tenía mucho miedo, temía que aquel hombre me hiciera daño, sabía que quería acabar conmigo, pues me había perseguido primero en mis sueños y luego en la vida real, parecía sacado de una película de miedo. Entonces en ese momento escuché como si alguien estuviera metiendo unas llaves a la puerta de la caseta intentando abrir. Por un momento pensé que seguramente se trataba del otro guardia que había llegado temprano, pero cuando me asomé me di cuenta de que era aquel hombre desfigurado intentando abrir la puerta. Siendo sincero, lo único que pude hacer fue empujar uno de los muebles que contenían archivos a donde estaba la puerta y quedarme en posición fetal en una de las esquinas de la cabina. Seguía escuchando las llaves intentando abrir la puerta hasta que el sonido cesó. Mi corazón latió normalmente pensando que ese hombre había desistido y se había ido, pero el miedo se alojó en mi mente y cuerpo cuando me di cuenta de que el hombre ya estaba adentro. Grité con todas mis fuerzas y el hombre sonrió, la sangre brotaba de su boca e incluso un pedazo de piel cayó al suelo. Se acercó a mí y tomó su bata apuntando en mi dirección. Lo único que pude hacer fue tapar mi cabeza con las manos, como si eso fuera a amortiguar el golpe. Me sentí tonto, pero... Entonces comencé a rezar en voz alta y el hombre empezó a retorcerse y su bat cayó al piso con fuerza y de un momento a otro desapareció. Eran alrededor de las 5 de la mañana y a pesar del miedo que sentía, decidí que debía llamar a la policía. Necesitaba que alguien viniera a la escuela para corroborar que no hubiera ningún vivo queriendo robar o hacer daño. Tomé mi teléfono, marqué el número de emergencia, pero la línea se cortó repentinamente. El silencio que siguió me llenó de más temor. Decidí intentar nuevamente, pero mi teléfono no tenía señal. Aquello me pareció extraño,
pues siempre había tenido buena cobertura en esa zona. Entonces tomé una decisión: abandonar la caseta y dirigirme a la entrada principal de la escuela. Quizás desde ahí podría conseguir señal telefónica. Con cuidado, salí de la caseta y comencé a caminar hacia la entrada. El viento soplaba con fuerza y el ambiente estaba más frío que nunca. Cada ruido, cada sombra, me ponía más nervioso, pero seguí adelante. Cuando por fin llegué a la entrada, vi algo que me enchinó la piel. Era un niño pequeño, también desfigurado del rostro, con una gorra de béisbol, que estaba frente a la puerta, bloqueando mi salida. Me quedé inmóvil y congelado por el terror, pues sus ojos parecían estar fijos en mí, a pesar de no tener un rostro reconocible. Sin poder moverme, sin aliento, me di cuenta de que aquella figura no estaba ahí para hacerme daño, sino para advertirme. El viento cesó de repente y el ambiente cambió. Escuché una voz tenue, casi como un susurro en mi mente, que me decía que me fuera, que jamás volviera, antes de que el hombre malo me encontrara. Con un estremecimiento en todo el cuerpo, di media vuelta y corrí hacia la salida, y sin mirar atrás, me adentré en la oscuridad de la madrugada, corriendo como si mi vida dependiera de ello. Incluso olvidé mi bicicleta y finalmente llegué a mi casa. No sé si fue el agotamiento, el miedo o la confusión, pero me desplomé en la cama, con la mente llena de preguntas sin respuesta: la escuela, el hombre desfigurado, el niño, el cementerio. Todo eso quedaba atrás mientras el sol entraba por mi ventana. Pasaron los días y nunca volví a saber nada de la escuela o de aquel extraño suceso. Traté de encontrar explicaciones racionales, pero todo seguía siendo un enigma para mí. A veces, en mis pesadillas, aún veo aquel rostro desfigurado y siento el frío de aquella noche. No entiendo quiénes eran esas personas. Pero al final agradezco al niño por salvarme de aquel hombre con el bat. Lo único que sé con certeza es que escapé de algo que jamás podré comprender por completo, y desde entonces he evitado trabajar en lugares solitarios durante la noche, siempre recordando esa escalofriante experiencia que viví en aquella misteriosa escuela. Los hospitales suelen ser centros de esperanza, sanación y vida, pero también suelen ser lugares marcados por la tragedia, el dolor y la pena. Dentro de estos espacios de paredes blancas, quejidos y el sonar de los instrumentos metálicos durante todo el día y noche, suelen suceder acontecimientos difíciles de explicar, guiados por la razón. Se trata de fenómenos que escapan de la lógica. Hace algunos años, en un hospital de la ciudad de Querétaro, que en su momento fue símbolo del progreso y vanguardismo mexicano, fue el recinto donde, tras recibir una serie de pacientes, víctimas de lo que en palabras de los medios y autoridades era un caníbal, llevó a que aquel hospital cerrara a los pocos años de su fundación. Por el tormento que vivían los empleados y pacientes que acudían para tratar sus heridas y enfermedades. Todo comenzó un jueves por la mañana. Aún no amanecía del todo y la penumbra de la noche aún reinaba sobre los cielos, siendo las lámparas, linternas y faros de las patrullas y ambulancias las únicas fuentes de luz que anunciaban una tragedia. Se trataba de un cadáver en estado de descomposición, arrojado sobre un canal de agua para cultivo, encontrado por un campesino local, quien desde temprano se encontraba haciendo los preparativos para regar sus maizales. El hombre, de unos 50 y tantos años, había salido desde la madrugada de su hogar en compañía de su hermano para regar sus plantaciones antes de que el calor les dificultara la labor. Su hermano se había quedado deshiervando algunas parcelas donde la maleza había comenzado a crecer desenfrenadamente, mientras que el más grande había comenzado a recorrer los límites de sus tierras para cerciorarse de que no hubiera animales salvajes tratando de alimentarse del maíz. Cuando en su camino se acercó al canal por donde corre el agua, que el resto de productores utilizan para sus parcelas. Cuando éste se agachó para recoger un poco del agua y beberla, al voltear la mirada se percató de que había un cuerpo atravesado entre el canal. En un inicio pensó que se trataba de algún vecino que se había quedado dormido en una noche de copas o que quizá estaba herido. El campesino se acercó para saber el estado de aquel hombre, pero,
Este se encontraba completamente inerte. De inmediato se dio cuenta por el aspecto de las manos, que el cuerpo llevaba algún tiempo en estado de descomposición, por lo que salió corriendo a buscar a su hermano entre los maizales, para que éste fuera a buscar ayuda con las autoridades. Su hermano se montó a la camioneta y condujo velozmente hasta la comisaría local para notificar del hallazgo al cuerpo de policía. Fue la comisaría quien contactó al hospital para que éste les enviara una ambulancia, ya que por lo que entendían se trataba de un herido. Cuando el hombre, las autoridades y paramédicos acudieron al lugar, donde se encontraba el campesino cuidando de que los coyotes o perros no comieran el cuerpo, procedieron a revisar el cadáver. De inmediato se dieron cuenta de que de poco sería necesaria la ambulancia, necesitarían un peritaje para proceder a levantar e identificar al difunto, por lo que ordenaron acordonar la zona mientras enviaban a las unidades requeridas para proceder en aquel caso. Pasaron algunos minutos, los policías tomaron notas sobre las respuestas de ambos campesinos sobre el cadáver, ya que necesitaban contar con las declaraciones, pero no encontraron ninguna pista ni dato que pudiera servirles para identificar al muerto. Cuando por fin llegó el equipo de peritaje, procedieron a tomar fotografías de la escena y voltearon el cuerpo. En principio no se notaba nada extraño, no había huellas de violencia o tortura, solo el aspecto repulsivo del cuerpo a causa de los gusanos y el clima. Lo cual resultaba curioso porque el día anterior los granjeros también habían estado trabajando durante la mañana y parte del día en aquella zona y estos no habían visto nada extraño. El análisis realizado en el momento sugería que el cuerpo había sido movido, ya que el estado de descomposición habría iniciado tiempo atrás y de una noche para otra sería imposible que se encontrara en aquel estado, pero no había huellas ni marcas de neumáticos sobre los caminos de barro, salvo las que habían generado las patrullas y ambulancias. Para continuar con el caso tenían que identificar al difunto, pero no llevaba consigo su billetera ni ninguna otra cosa que permitiera fácilmente identificarlo. Así que hablaron con el hospital para utilizar la morgue para continuar con la investigación y buscar a sus familiares para poder continuar avanzando en el caso. El hospital aceptó cooperar con el equipo y puso a su disposición sus instalaciones. Los granjeros, después de haber ido a realizar sus correspondientes declaraciones a la comisaría, fueron dejados en paz. Las autoridades les pidieron ser discretos con el hallazgo para no levantar inquietudes o preocupaciones entre los pobladores, al menos hasta que pudieran tener algo concreto y realizar sus declaraciones oficiales. A pesar de eso, algunos periódicos locales se habían enterado de la noticia y habían comenzado a publicar notas al respecto, pero carecían de mayores detalles. Solo algunos periodistas buscaron a ambos hermanos para tomar sus declaraciones, pero estos solo dijeron lo que sabían, no tenían idea del resto de los detalles. Mientras los medios utilizaban el caso para llenar sus titulares y portadas del día, el equipo se encontraba trabajando en la morgue del hospital. Realizaron la autopsia para determinar posibles causas de muerte, ya que al parecer el hombre parecía tener una pequeña incisión en un costado del abdomen. Cuando expusieron sus órganos internos se dieron cuenta de que hacía falta el páncreas. Al parecer había sido extirpado por alguien muy habilidoso, ya que las marcas apenas sí eran visibles. Las primeras declaraciones del equipo encargado de la autopsia sugerían un posible caso de canibalismo o tráfico de órganos. También determinaron que el hombre llevaba muerto alrededor de un mes. Estas hipótesis fueron discutidas por las autoridades y es que les resultó muy sospechoso que no hubiera marcas de violencia ni traumatismos, lo que sugería que la víctima no había puesto resistencia alguna a la extirpación. Pero, ¿bajo qué circunstancias alguien se sometería a un procedimiento de esa naturaleza? Quizá un hombre que requiriera de una intervención urgente y que terminó mal, pero hasta el momento no había nada concluyente. No pudieron encontrar muchas pistas respecto a la identidad del difunto. Difundieron en los medios las características más sobresalientes del difunto, como la estatura, el color de cabello, los dientes y el tono de piel, pero nadie reclamó el cuerpo. Parecía que se trataba de un completo desconocido, al menos en el estado. Quizá habría sido originario de otra región,
pero a pesar de ello les resultaba confuso el modo en que el cuerpo había terminado en aquel canal. El cuerpo permaneció en la morgue un periodo considerable, ya que el equipo insistía en estudiar y analizar más a fondo los restos del occiso, pero también se les ordenó detener sus procedimientos y darle un digno descanso, y toda la información que pudieron reunir sobre el caso se archivó en una carpeta de investigación que quedó sin resolver. Pasaron un par de años y nuevamente el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición de un desconocido fue encontrado en los alrededores del canal de riego cerca de la propiedad de otro campesino. Esta vez el hijo del granjero fue quien se percató de que había una mujer tirada a orillas del canal. El infante se acercó para ver si la mujer se encontraba bien, pero, al tocarla con una vara que llevaba consigo, se dio cuenta de que no se movía, por lo que asustado corrió a buscar a su padre. El campesino acompañó a su hijo hasta el lugar donde había encontrado el cuerpo de la mujer, y cuando se aproximaron lo suficiente para percatarse del cuerpo, el granjero tomó a su hijo en brazos y colocó su cabeza frente a su pecho, para evitar que volviera a ver aquella escena. Se dio la vuelta con su hijo en brazos y llamó a las autoridades para que éstas acudieran al lugar y se llevaran a la mujer de su propiedad. Las autoridades arribaron a la propiedad del granjero. Este les contó lo que su hijo le había comentado y lo que había hecho posteriormente, temeroso de que hubiera acusaciones o vinculaciones infundadas por parte de los medios. Dio las respectivas declaraciones y se negó a hablar con los reporteros, que también acudieron al lugar al poco tiempo de que el peritaje llegara. Nuevamente las autoridades realizaron su investigación sobre la identidad de la misteriosa mujer en las instalaciones del hospital de la región. El equipo forense estuvo un par de semanas estudiando los restos de la occisa y nuevamente se dieron cuenta de que había una pequeña incisión en el cuerpo, pero, esta vez en el pecho. Cuando realizaron la autopsia correspondiente, se dieron cuenta de que había sido extirpado el corazón. Nuevamente comenzaron a crear conjeturas sobre el deceso de la desconocida, que descansaba sobre la fría plancha de acero inoxidable. Las hipótesis iban desde robos, asaltos, crímenes pasionales, ajuste de cuentas, canibalismo, y los titulares periodísticos no se hicieron esperar. Echaron eco de las ideas que se les ocurrieron y les aseguraba una buena cantidad de impresos vendidos. Por su parte, las autoridades trataron de calmar a la ciudadanía y declararon que se trataba de un asesinato, pero que al igual que la víctima anterior no había podido ser identificada, el caso se volvió a archivar en un locker con el resto de casos sin resolver por parte de las autoridades. Antes de que mandaran al crematorio los restos de la mujer sin corazón, trasladaron a una enfermera proveniente de un hospital de la capital. Le habían realizado una propuesta laboral y la joven había aceptado, a pesar de que implicaba moverse hasta otro estado de la República. La chica aceptó la oferta ya que en aquellos años aquel hospital contaba con el equipo más nuevo y los doctores y enfermeras más capacitadas. Era difícil ingresar a laborar en aquel instituto, pero la joven se había esforzado desde que era estudiante por destacar en su labor. La recién llegada ingresó al hospital el mismo día que los forenses llevaron consigo el cadáver de la mujer a la morgue para su autopsia, y sus superiores la habían enviado a asistir al equipo que trabajaba con el cuerpo. Para la nueva enfermera se trataba de algo completamente nuevo. Si bien había tratado a pacientes con diferentes problemas de salud, era la primera vez que asistía en la morgue. Lo tomó de la mejor manera ya que consideraba que podría aprender bastantes cosas de los forenses y también podría desarrollarse en otra rama, lejos de los cuidados a los enfermos o pacientes en recuperación. La enfermera capitalina asistió en todo lo que los forenses le pidieron. Ella estuvo presente cuando descubrieron que el corazón había sido extirpado, y el equipo encargado de tal labor solo dio muy buenas referencias del trabajo de la enfermera. Muchas palabras de agradecimiento y respeto fueron dirigidas a la nueva cara en el hospital. Aquella recepción sorprendió al resto de sus compañeras y fue el fruto de un celo profesional que llevó a que muchas de sus compañeras de trabajo le dieran un trato distinto e intentaran detener su desarrollo dentro del hospital. Le solían dar indicaciones a medias o incluso omitirlas.
también dejaban que parte de sus responsabilidades las realizara ella, con la intención de que la carga laboral la hiciera renunciar, pero a pesar de todo eso, la joven estaba dispuesta a continuar trabajando en aquel instituto. El caso fue encarpetado y el cuerpo de la mujer, en calidad de desconocida, fue cremado un par de días después de haber realizado todas las investigaciones correspondientes. La enfermera pasó a encargarse del cuidado de los recién nacidos y también pedían su ayuda para el internado, donde asistía a todo tipo de personas que se encontraban bajo vigilancia, cuidado o estaban programados para entrar a quirófano. Todos los pacientes que atendía aquella enfermera quedaban sumamente satisfechos con la atención y calidad con la que los asistía durante su estancia en aquellas frías habitaciones separadas solo por cortinas. Pronto muchos enfermeros, administrativos y médicos comenzaron a mostrar interés en la enfermera, ya que era bastante joven y atractiva, pero ésta se regía bajo un código profesional bastante marcado. Ponía límites a sus pretendientes, ya que no estaba interesada en ninguno de ellos, ya que aceptar los coqueteos y propuestas de alguno de ellos sería la fuente de muchos comentarios que desprestigiarían la reputación que se había labrado gracias a su trabajo. Pasaron algunos años y nuevamente en las inmediaciones de un pozo de agua fue encontrado otro cadáver, igual que la vez anterior. Se trataba de una mujer no mayor de 30 años, cuyo cuerpo fue encontrado por una vecina de la comunidad, mientras acudía al pozo por agua para lavar la ropa y cocinar. Esta vez no solo algunos órganos internos habían sido removidos, sino también le habían cortado la lengua, pero nuevamente no había rastros de violencia o agresiones. Con aquel tercer caso, un periódico planteó la idea de que se trataba de algún asesino en serie. El modus operandi era idéntico al de los dos casos documentados anteriores, pero no había sido el único, pues algunos de los vecinos más veteranos de la zona aseguraban que cada cierto número de años solían encontrar a personas muertas, y que antes no existían registros sobre los desaparecidos, así que solo la memoria de los testigos podían dar testimonio de sus palabras. Con aquella publicación, la población comenzó a entrar en pánico, ya que aquel asesino serial podría ser cualquiera de ellos, su esposo, pareja, hijo o vecino. Nadie se sentía seguro en ningún lugar, las personas dejaban de salir en cuanto la noche aparecía, por el temor a que en alguna calle o camino fueran detenidas y su cuerpo lo encontraran cerca de algún canal o fuente de agua. No había ningún nombre en particular para dirigirse al supuesto asesino en serie, pero lo que sí había era un fuerte temor por parte de la población a ser víctimas, de quien fuera aquella persona que llevaba años asesinando impunemente. La policía se mostraba incapaz de resolver el caso de los asesinatos y la credibilidad y confianza en el cuerpo de seguridad se terminó por irse al fondo, cuando un informante anónimo se puso en contacto con un periódico y les comentó que los investigadores no hacían absolutamente nada por intentar resolver los casos. Solo los habían archivado y dedicaban sus días a pasear en sus unidades o acudir a casas de citas en horarios laborales. Aquellas declaraciones causaron fuertes indignaciones por parte de todos los vecinos, ya que la institución encargada de brindar seguridad no era más que la madriguera de un montón de incompetentes con placas y armas, que se dedicaban a perder el tiempo en vez de seguir la pista sobre los asesinatos que llevaban ya años ocurriendo. En su defensa, el cuerpo de seguridad se defendió argumentando que esas investigaciones les tomaban tiempo y recursos con los que no contaban. Nadie tomó bien aquellas excusas y algunos vecinos comenzaron a organizar patrullas para recorrer la zona. Este suceso causó muchos problemas con las autoridades municipales y estatales, ya que aquellas personas que habían asumido la seguridad no se encontraban capacitados ni formados para hacer frente a ese tipo de problemas. Hubo algunos enfrentamientos entre los policías del estado y la nueva policía civil recién formada, de los que resultaron algunos heridos de bala para ambos bandos. Uno de los integrantes de la policía civil fue llevado al famoso hospital, donde fue atendido por la enfermera Estrella. El joven no era mayor de 30 años. Se mantenía en buena forma debido a su trabajo en la granja de su familia y había aprendido a manejar armas de fuego,
gracias a las temporadas de caza en las que participaba con el resto de sus parientes, presentaba una herida de bala en la pierna derecha, por lo que era necesario extraer la bala y valorar el daño causado al tejido, músculo y hueso. Durante toda su estancia en aquel hospital, fue atendido por la joven enfermera de la cual se enamoró, solía hacerle la plática a la joven y ésta también llegó a sentirse atraída por el paciente. Cuando le dieron el alta al joven, le pidió que fuera su novia. La joven rechazó dicha propuesta, ya que no quería involucrarse sentimentalmente con uno de sus tantos pacientes. El joven insistió, pero ésta lo rechazó todas las veces a pesar de que había despertado sentimientos por él. El joven visitó a la enfermera algunas ocasiones llevándole flores e invitándola a salir, pero ésta continuó en su negativa. Sus compañeras y pacientes que eran testigos de aquella situación apoyaban al joven. A pesar de eso, la enfermera no aceptó ninguna de las propuestas ni invitaciones por parte del joven enamorado. Pasó el tiempo y el joven desistió de conseguir el amor de la enfermera, hasta que en una ocasión a la joven le tocó asistir un parto que se había complicado. Entró al quirófano a ayudar al médico. Después de algunas horas de trabajo lograron hacer que la mujer pariera, pero la madre del recién nacido murió al poco tiempo. La enfermera fue la responsable de trasladar al recién nacido al área neonatal, mientras el médico a cargo informó al pariente de la mujer. Mientras la enfermera salía de la sala neonatal, cansada por el arduo trabajo, se encontró con el padre de la criatura. Era su pretendiente que había rechazado hace algún tiempo. Ninguno de los dos pudo decir más que las condolencias. El hombre estuvo al pendiente de su hijo hasta que éste pudo dejar el hospital. La enfermera trató de evitar el contacto con el hombre por el temor a su propia reacción y en su medida lo logró. Cuando se dio cuenta de que el infante ya había abandonado el recinto, volvió a sentir cierta tranquilidad, aunque muy en el fondo sentía mucho arrepentimiento y angustia, aunque no sabía exactamente por qué. A los pocos días ingresó otro cadáver a la morgue y los servicios de la enfermera fueron requeridos por los forenses, debido a su experiencia y trabajo previo. Cuando entró a la habitación para asistir dicho procedimiento, se percató de que el cuerpo que descansaba frente a ella, se trataba del padre del bebé. Intentó mantener la compostura y asistir al equipo hasta que estos terminaron de realizar el procedimiento. Al parecer había sido víctima de un aparente asalto al que había puesto resistencia, pero al igual que al resto de cuerpos le habían mutilado algunas partes. Aquel caso fue diferente, ya que esta vez el cuerpo no se encontraba cerca de alguna zona con agua ni en estado de descomposición, por lo que parecía ser un imitador, intentando hacer pasar el asesinato como una víctima del asesino en serie. A partir de aquel día la enfermera comenzó a sumirse en una profunda y silenciosa depresión, dormía mal, se mostraba de mal carácter y cada vez más distraída. Su rendimiento y comentarios positivos de su trabajo comenzaron a volverse quejas cada vez más continuas ante sus superiores, hasta que en una ocasión, debido a que se encontraba cubriendo el turno nocturno, ya que su compañera no se había presentado, olvidó suministrar un medicamento a un paciente que se encontraba delicado. Por lo que ante aquella falta, fue señalada directamente de ser la responsable de la muerte de aquel paciente. La enfermera renunció a su trabajo, se recluyó en su casa mientras todo el juicio procedía, hasta que un día, mientras la buscaron para presentarse ante el tribunal, ésta decidió quitarse la vida, tomando una dosis letal de antidepresivos. Su caso causó mucho revuelo ya que la muerte acechaba aquella región. Conforme pasó el tiempo, sucesos paranormales comenzaron a suceder en el famoso hospital. Había pacientes que agradecían el buen trato de una enfermera sonriente, que describían con las mismas características de la enfermera que se había quitado la vida. Algunos médicos y enfermeras comenzaron a reportar avistamientos de una mujer desconocida, atendiendo a los pacientes con una siniestra sonrisa. Los pacientes también comentaban haber avistado o haber sido atendidos por dicho espectro fantasmal. La situación se volvió cada vez más tensa ya que solían desaparecer medicamentos e instrumentos médicos, hasta que cierto día ocurrió una verdadera tragedia. En el área neonatal, en una noche,
donde solo un par de enfermeras hacían guardia y éstas visitaban al resto de pacientes, ya que cada vez menos personas optaban por atenderse en aquel hospital. Por las historias que se contaban y los directivos redujeron su plantilla, los bebés y recién nacidos que se encontraban en la habitación murieron inexplicablemente de asfixia. Cuando las enfermeras volvieron a la habitación, se percataron de que todos los infantes habían fallecido y no pudieron explicar cómo había ocurrido eso. Solo comentaron ante los tribunales haber visto deambulando a una enfermera, pero nadie pudo constatar dicha afirmación y desde entonces los vecinos del hospital escuchan llantos, gritos y lamentos. Relatos anónimos.